Este es un mensaje de Dios a tu corazón que cambiará tu vida. Comunidad Cristiana Torre Fuerte, a él correrá el justo y levantado será. Lo hacía referencia a un cangrejo. ¿Y el cangrejo? ¿Por qué un cangrejo? Para esa época no sabían en realidad qué era cáncer, no tenían idea, no sabían qué era microscopio, no sabían qué era una célula. Y los cánceres que ellos veían eran cánceres visibles, tumores en la piel, en la mandíbula, tumores que podían ver. Y ellos decían que el cáncer era como una bola, y veían el cáncer ahí y veían cómo los vasos sanguíneos, ya sea venosos o arteriales, entraban y salían del tumor. Y eso eran las paticas del cangrejo. Y a él le pareció muy lindo decirle cáncer a eso. Y el cáncer hoy en día es algo que a todos nos toca. Les traigo unas cifras más o menos para que sepan cómo funciona esto. ¿Cuál creen que es el cáncer más común para nosotros los hispanos? Estómago, colon. Ok, les voy a dar exacto cómo funciona eso. Eso ya lo estudian hoy en día, ya dicen cuál es el más común, a cuál lo atacan más rápido, cuál se muere más rápido. El más común de todos es seno. El cáncer de seno afecta, en el año pasado vieron 17.200 diagnósticos de cáncer de seno según el Instituto Nacional de Cancerología. Eso es muchísima gente, 17.200 personas por cáncer de seno. La gran mayoría son mujeres, pero también hay en hombres. El siguiente es de próstata, solo en hombres claramente. El siguiente viene siendo colon y recto. Y después viene pulmón. Pero estos son datos epidemiológicos, es decir, estadísticas solamente. Ahora, de esos, ¿cuál se muere más la gente? ¿Cuál creen? Si ustedes le dicen cáncer de, no sé, de dedo, colon, ¿cuál más? Pulmón, ¿cuál más? Próstata, ok. Bueno, les voy a dar las cifras exactas. El de seno, solamente el 14% se mueren. Pues es alto, pues uno cree que no, pero es altísimo. El más bajito es el de tiroides, solamente el 3%. Y el más alto es el de pulmón. De 100 personas que yo coja con cáncer de pulmón, ¿saben cuántas se me van a morir? 66 personas. Es una cosa que arrasa. Y obviamente esto es algo que nos ha acompañado toda la existencia, que ahora se ha vuelto más notorio porque hemos cambiado muchas cosas. El cáncer, dicen que lo que produce cáncer son varias cosas. Hay una parte genética que es muy poca, pero lo que más produce cáncer son el ambiente en el cual usted se rodea y lo que usted consuma, tome, fume, beba. Eso es lo que produce básicamente. Por eso el pulmón está tan asociado a cáncer, a fumar. Son cosas muy interesantes saberlas, más aún así nosotros todavía no tenemos conciencia. Digamos, la obesidad está asociada a todos los cánceres. O sea, cuando usted está en sobrepeso, está propenso a sufrir un cáncer. Y le voy a dar un dato que a mí me impactó, y este es del año pasado, y yo creo que cuando usted lo entienda va a ver lo que yo vi. Dice, cerca del 39.6% de mujeres y hombres recibirán un diagnóstico de cáncer en algún momento de sus vidas. Más o menos les pongo este ejemplo. Vaya en un Transmilenio, cuente 10 personas, de esas 10, 4 van a sufrir cáncer. O sea, eso es una cosa, es un dato que es algo irrisorio. ¿Por qué lo digo en el Transmilenio? Porque en realidad usted lo puede hacer en cualquier parte. Esté en su edificio, cuente 10 personas donde sea, desde niños hasta adultos. Y 4 de esas van a sufrir cáncer. Eso es grandísimo. Ahora, ¿por qué yo hablo todo esto? El cáncer nos ha acompañado toda la vida. Y porque decían que el cáncer se decía más o menos antes del 400 antes de Cristo, pero la Biblia habla de cáncer. La Biblia habla de cáncer y hoy quiero hablar
una parte muy linda de la Biblia cuando habla de cáncer. Quiero que vayamos a 1 Samuel 5. Primera de Samuel 5 habla básicamente de cuando los filisteos le roban el arca a los israelitas. ¿Y qué hicieron los filisteos cuando le roban el arca a los israelitas? Se la llevaron para su casa. Y ahí viene qué hizo Dios. Dice el versículo 5, el versículo 6. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Y 1 Samuel fue escrito en más o menos 1100 años antes de Cristo. Pero, ¿qué significa eso? O sea, ya había cáncer en la antigüedad. O sea, el cáncer nos ha acompañado siempre. Y, ¿por qué hago referencia a esto? Porque Dios les mandó tumores a ellos. Porque se robaron el arca. ¿Pero por qué se robaron el arca? Dice, a manera de introducción, en el Génesis 6, versículo 5, dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y en todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberle puesto sobre la tierra. Y esa parte me encanta como la dice, se le partió el corazón. ¿Usted se imagina a Dios triste? Yo decía, o sea, yo no puedo imaginar a Dios triste por mis errores, por mis pecados. Y cuando usted se pone a pensar en que Dios está triste, usted piensa en la presencia de Dios y piensa qué tanto lo acompaña Dios a usted en su vida y qué tanto va usted atravesando circunstancias en las cuales Dios lo acompaña a usted. Y yo titulé esta prédica precisamente así, cuando Dios ya no está. ¿Por qué hablé del cáncer y los tumores? Porque hubo una parte por la cual los tumores le pasaron a los filisteos. ¿Cuántos creen que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él? Dice Mateo 18:20, pues donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y es cierto, Dios cumple su palabra. Dios, donde nos reunamos 2 o 3, ahí Él está. Ahora póngase a pensar cómo está Él ahí. Y yo escuchaba el otro día a un pastor y él decía, mire, yo estoy sentado en la iglesia o estoy alabando a Dios, o él entró a una iglesia común y corriente y cantaron una canción que muchas veces a veces nosotros cantamos acá, que es la de aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Y él decía, yo escuchaba esa canción, pero Dios no estaba ahí. Y era muy extraño verla a ella que se esforzara cantando esa canción, pero Dios no estaba. Y le parecía doloroso ver una iglesia sin la presencia de Él. Y a través de la historia y en la Biblia nos muestran versículos en los cuales la presencia de Dios se aparta del pueblo de Israel a causa de sus malas conductas. Éxodo 33, versículo 1 dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes, enviaré un ángel delante de la tierra para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluya leche y miel. Y esta parte me encanta. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Usted se imagina cuando, o sea, todo lo que uno quería era que Dios y la presencia de Él los acompañara. Imagínese cuando Dios le dice, no, es que yo no los voy a acompañar. ¿Por ser qué? Por ser tercos y rebeldes. Y eso es a lo que yo traigo colación hoy. Cuando Dios ya no está, cuando Dios ya no está en su vida, cuando usted por más de que lo busca no lo encuentra. ¿Y por qué? Siempre hay consecuencias por las cuales pasa eso. Ahora,
quería leerlos también en Reina Valera para que quedara un poco claro. Dice, la anterior versión fue en Nueva Traducción Viviente, esta es Reina Valera. Dice el versículo 5, porque Jehová ha dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de los atavíos en el monte de Horeb. El versículo 3 dice algo también muy lindo, dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz. No sea que se consuma, no sea que te consuma en el camino. Y eso lo hablaba ayer con mi papá y él me decía, miren, Dios es tan perfecto, es tan santo, que el pecado no es compatible con él. ¿Qué significa eso? No puede él ir con usted cuando está en pecado. El pecado, o sea, él lo quiere muchísimo, pero el pecado no es compatible, es como dos imanes. Y se rechazan los polos. Imagínese, Dios lo quiere tanto, pero usted es el otro imán, el otro polo. Y Él quiere estar con usted, pero no puede. No puede, ¿por qué? Porque usted es un pueblo de dura cerviz, un pueblo arrogante, un pueblo terco. Y así eran los israelitas. Ahora, Josué, el que iba a llevar al pueblo a la tierra de Israel, a la tierra prometida, le pasó algo muy parecido. La historia de Josué es muy bonita porque Josué le dice a Dios, vaya y derrote a Jericó. Derrotó a Jericó, hizo las 7 vueltas por los 7 días a las murallas, se derrumbaron las murallas, mató a todo Jericó, pero Acán se cogió lo que no debía. Y entonces cuando este muchacho se coge lo que no debía, dice Josué, no, pues vamos y destruimos a Jai. Y pues no le vio ningún problema, él no sabía que Acán se había cogido lo que no debía, y ahí vienen qué pasó. Dice Josué 7, en Josué 7 habla de todo cuando pasó lo de Jai. Pelearon contra Jai y no, pues derrotaron a los israelitas a causa del pecado de Acán. Y entonces Josué le pregunta al Señor, ¿por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué me hiciste derrotar con los israelitas si se supone que yo estaba contigo, tu presencia iba conmigo? Y el Señor le responde a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí en rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Y esta parte que sigue es muy linda, dice, no seguiré con ustedes. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Y muchas veces Dios es así, no nos acompaña por nuestro pecado, por nuestras faltas, por nuestros errores, y la presencia de Dios no está con nosotros, y nosotros creyendo que lo tenemos porque ya nos ayudó en el negocio pasado, en el examen pasado, pero es que nuestros errores son diferentes y nosotros todos los días la embarramos. Ahora, Dios, durante los primeros años de la iglesia, los primeros 300 años, podría decirse así, Dios estaba con la iglesia, estaba ferviente con la iglesia. Dios y el Espíritu Santo se movía con mucha naturalidad y libertad en la iglesia. Más aún así, la iglesia era muy perseguida por el Imperio Romano. Tanto así que la iglesia empezó a tener mucha fama y empezó a tener mucho auge. Y el Imperio Romano se vio agobiado y dijo, no, lo que tenemos que hacer es amarrar la iglesia a nosotros y ahora ponerla a quien nos mande a ella, pero en realidad somos nosotros. Y eso fue lo que hizo Constantino en el decreto de Constantino 313. Hizo todos los dioses paganos, los volvió santos. San Judas, San Juan, San Marcos, y eran los mismos dioses que antes oraban. Y de ahí en adelante, hasta más o menos 1900, la iglesia es lo que comúnmente se conoce los siglos negros de la iglesia o los años negros de la iglesia. El Espíritu Santo no se movía con libertad, la presencia de Dios no estaba con ellos. Y eso fue terrible, terrible. Usted se imagina una iglesia en la cual usted no pueda sentir la presencia de Dios, o en su vida, o en su casa, o en su familia, que Dios no esté con usted, que Él no lo acompañe. Hasta 1900,
que hay un señor que se llama Carlos Pargan en Houston, Texas, que él empezó a hablar de esto. Y llegó y creó, imagínense, un instituto así como este, una iglesia, y a todos los que iban al instituto los puso a estudiar el libro de Hechos. Y les dijo, miren, ustedes tienen que encontrarme la clave de por cuál la iglesia fue tan bendecida en Hechos 2. Y entonces todos estudiando, no sé qué, y era tal las ganas de saber que empezaron a estudiar esto. Y una señora, cuenta la historia, que una señora ahí del instituto le dijo, mire, lo que hay en común en todos los hechos de los apóstoles cuando empezó a crecer la iglesia era el hablar en lenguas y el mover del Espíritu Santo. Y entonces estos personajes un día se sentaron todos y dijeron, no, yo quiero ser y yo quiero hablar en lenguas. Entonces sentaron a todos y nadie hablaba en lenguas. Y eso era súper extraño porque el Espíritu Santo no se movía con esa fluidez como lo hace ahorita. Hasta que, bueno, se fueron a la casa, al otro día volvieron. Y la misma señora que cuenta eso dice, yo me di cuenta de algo, y es que la imposición de manos hace esto, que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en Hechos 2, cuando Pedro y todos los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas angelicales. Y así fue, la señora se impusieron manos y empezaron a hablar todos en lenguas, y empezó lo que comúnmente hoy conocemos como el nuevo movimiento pentecostal. Lo que hoy tenemos es gracias a eso. Mucha gente que nosotros vemos en otras iglesias van con ese modelo. Ricardo Rodríguez, Andrés Corson, todas las iglesias empezaron, y eso empezó ahí, en 1900, con un señor de raza negra. De raza negra lo digo porque acuérdense que en esa época era supremamente racista Estados Unidos, y ellos no veían a las personas de raza negra como allegados a Dios, ni el Espíritu se movía, el Espíritu Santo se podía mover en ellos. Y este señor se fue y se fue a su iglesia y empezó a decir todo esto, y todo el mundo lo rechazaba. Hasta que él dijo, no, pues yo me voy de mi iglesia, y formó su propio grupo, y empezó una cosa que se llamó, y hoy en día es supremamente famoso, el movimiento o el avivamiento de la calle de Azusa. Y eso, búsquenlo en internet y se van a dar cuenta que es algo muy lindo. Y yo decía, Dios, yo quisiera que eso pasara acá, que eso pasara en esta calle, no sé, en nuestra Colombia, en nuestra iglesia, que fuera tan real, tan vívido la iglesia, la presencia de Él, que nosotros pudiéramos mover a las personas, y que en realidad no somos nosotros, es el mismo Espíritu Santo. Pero ¿por qué les digo todo esto? ¿Y por qué empecé hablando de tumores? Pues ¿se acuerdan que Dios les mandó tumores por tener el arca del pacto? Pues les cuento más o menos la historia resumida. Ellos se robaron el arca porque fueron a pelear con los israelitas, pero es que no les había contado. Los israelitas estaban peleando contra ellos y perdieron. Dijeron, uy, no, ¿cómo así? ¿Vamos a perder? No, traigamos el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y seguro ganamos. Pues claro, o sea, ellos, es lógico, ¿no? Si yo traigo la presencia de Dios, seguro me va a ir muy bien. Y efectivamente fueron, trajeron el arca del pacto y perdieron. Y entonces quedaron como así, llevo la presencia de Dios, pero... Y eso es algo que también tocábamos ayer con mi papá, y es que nosotros creemos que la presencia de Dios está como en objetos. Somos agoreros y creemos que la presencia de Dios puede estar en un arca, puede estar en un cajón, puede estar en una ficha, puede estar en una cadena, pero no es así. La presencia de Dios, o sea, la presencia de Dios es algo tan intangible, pero a la vez tan real, que mueve tantas cosas, que puede hacer que gente tenga tumores. ¿Me hago entender? Es algo que así se movía la presencia de Dios. Entonces, por esa razón fue que tuvieron tumores. Ahora, entre esos tumores, entre esas personas que les pasó los tumores, bueno, perdieron, se llevaron el arca los filisteos y empezaron a caerle tumores. Cuando perdieron, vino el mensajero y le dijo a Elí, que estaba en el campamento. Elí era, por decirlo así, el sacerdote, el que manejaba toda la parte sacerdotal de ese entonces. Ya era viejo y era gordito, dice la Biblia que era bastante pesado, tenía sobrepeso.
Y dice la Biblia que fueron y le contaron, no, que perdimos y se me cogieron y nos robaron el arca. Y en esas dicen que se cayó Elí y del totazo tan bravo se desnucó y murió. Es supremamente extraño, de pronto por el sobrepeso. Pero, o sea, ¿me entienden? Y algo muy, muy lindo que decían era, o pues hacían la comparación de Elí y sus hijos. Y estos son unos temas, esto es algo muy lindo y es, ¿qué hago para apartar la presencia de Dios de mi vida? Y Elí y sus hijos hicieron todo lo malo, o sea, todo lo posible y malo o sea, lo malo por hacer, ellos lo hacían y lo tenían. Y yo decía, Dios, ¿cómo no los mató antes? Entonces, quiero que leamos un momento, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2. Aquí es cuando los filisteos se dan cuenta de que tienen el arca, los israelitas. Y es muy lindo ver cómo los filisteos se apabullen con la presencia de Dios. Dice versículo 6, 1 Samuel 4:6. ¿Qué está pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes hemos enfrentado algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Mejor dicho, el Chapulín Colorado. Son los mismos dioses que destruyen a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Y aquí, o sea, estaban apabullidos, tenían mucho miedo, pero miren lo que les dice en el versículo 9, como el general de los filisteos. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Y el versículo dice, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. ¿Por qué la derrotaron? Porque ellos no tenían la presencia de Dios. La presencia de Dios no los estaba acompañando. Y eso es algo clave y fundamental. Si usted la presencia de Dios no lo acompaña, la estamos perdiendo. Estamos haciendo las cosas mal. Y es por algo que usted no tiene la presencia de Dios. Y por eso quiero hablar de los hijos de Elí. Esta fue la razón principal por la cual empezaron las cosas malas. Los hijos de Elí eran perversos, hacían muchas cosas malas. 1 Samuel versículo 2 dice, los hijos perversos de Elí. Y les voy a leer más o menos lo que hacían. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. No le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Acuérdense que eran los hijos del pastor de ese entonces y tenían que cumplir ciertas obligaciones. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se le sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. O sea, eso es más o menos, estamos acá recogiendo la ofrenda y yo llego y meto la mano y me lo echo al bolsillo y todos ustedes están viendo. Eso es totalmente irrisorio. Además dice después, así trataban todos los israelitas. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. ¿Y por qué hace tanto énfasis en esto? Ustedes no se han dado cuenta que cuando se asa carne, la grasa es el olor rico, es como el... Y la Biblia dice que a Dios le encantaba ese olor, pues a quién no. ¿Me entienden? O sea, era muy rico. Entonces Dios decía, uy, qué rico que me hacen esa grasita. Me imagino allá diciendo, y a él le gustaba mucho ese olor. Y por eso dice eso. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Claro, porque entonces cuando se pierde la grasa, pues no huele tan rico como debería oler y ellos querían sentir ese olor. Además que porque hay algo muy lindo y es que el hambre tiene 3 fases y aquí es un recorderis.
La primera es cuando usted huele. Si usted huele o usted piensa, la primera es acá. Si ahorita les digo la palabra limón, ¿a cuántos de ustedes se les, de una vez las glándulas salivales se les, de una vez saliva? Igual cuando uno huele carne o huele algo, en realidad el hambre está acá. Ya vamos a almorzar. Ya. Dice, versículo 16, el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa. Claramente, porque eso es lo que le gusta a Dios. El sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré a la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Y aquí hago un break y les digo, hay 5 cosas que hacían los hijos de Eli que apartaban la presencia de Dios. La primera es un total irrespeto por su presencia, por la presencia de Dios. Ellos la tomaban muy familiarmente, y que de eso es otra cosa que más tarde voy a hablar, pero ustedes se imaginan el irrespeto hacia la presencia de Dios, y muchas veces nosotros somos así, nos familiarizamos tanto con Dios y creemos que Él es uno par, igual a nosotros, y no es así. Dios es Dios, y nosotros, y hay gente que pone sobrenombres o apodos, y no es lo correcto, porque Dios es Dios, o sea, es el creador, el gran yo soy, el todopoderoso, y muchas veces nosotros somos irrespetuosos con Él. Otra cosa que hacían los hijos de Eli, y por eso los apartaron de sí, es tomar las ofrendas, de las ofrendas lo que le pertenece a Dios. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros, como decía ayer Enrique, el diezmo, cojámosle un 2% y echamos al bolsillo. O sea, tomar lo que a usted no le corresponde, eso es para Dios, propio de Dios, y eso es de Dios. Y cuando usted dice tomar las ofrendas de otras personas, no tiene que ser de otras, puede ser lo que usted está dando, y cogió un poquito de esa grasa que tanto le gusta a Dios, cogió un poquito del diezmo o de la ofrenda o de la siembra que tanto le gusta a Dios. Otra cosa que hacían los hijos de Eli, lo vimos ahorita, es despreciar las ofrendas de las personas. Y eso es algo que pronto a mí me ha tocado, y pues me ha tocado más. Me acuerdo muy bien una vez que estaba siendo internado en Tunja y llegó una señora del campo de Sutamarchán, y yo estaba rotando por cirugía plástica, me acuerdo muy bien, y esa señora llegó oliendo terrible, pero no era la señora. Traía, yo creo que un costal lleno de longaniza de Sutamarchán, que es deliciosa, y se la traía a la cirujana, pues, con la que yo estaba rotando. Llega y me dice, y pues no fue grosero obviamente con ella, pero a mí sí me dijo, esta señora tan atrevida, mire eso, todo oliendo a picho, no sé qué, y me lo regaló a mí, yo feliz me la llevé. Pero ¿me entienden? O sea, eso es despreciar a las personas por lo que nos dan, y muchas veces uno que trabaja con gente es muy ligero en sus palabras y habla más de lo que debe y desprecia sin querer. Cuando yo estaba haciendo aquí donde estaba San Cristóbal, a veces hacíamos brigadas por los colegios, y el conductor del consultorio me decía, mire, le voy a decir algo, a tales colegios no le reciba nada, porque seguro sale con una disentería y no se le para en una semana. Y yo decía, bueno. Y una vez se me dio por recibir algo y no, me enfermé, estuve en el baño todo ese día, pero yo creería que si usted no le recibe, esa señora se va a sentir supremamente agobiada. Además, o sea, dirá como, ¿por qué no me recibe a mí? Y además lo hacía con un cariño y un amor, y muchas veces nosotros despreciamos las ofrendas o los cariños que personas con mucho amor nos dan. Y eso es algo que los hijos de Eli hacían, despreciar a las personas por lo que hacían, por lo que les daba. Y las 2 últimas cosas ya para terminar, que hacía que los hijos de Eli siguieran apartándose de la presencia de Dios, y además Eli también seguía apartándose de la presencia de Dios. Dice versículo 22, ahora bien, Eli era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Esto es algo que viene pasando desde hace muchos tiempos, si se dan cuenta, no es de ahorita, o sea, no son los papás actuales los que ven a su hijo haciendo cosas malas y no les importa.
O sea, son desde hace rato y Elí fue como que el primero al parecer, porque, ¿me entienden? O sea, no le importaba y eso va para los papás o la gente que tenga autoridad. No le importa que siga haciendo lo malo. Dice, por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen, pero ¿por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Como, no sé, no sé qué ejemplo dar, pero yo acabo de matar a alguien y viene mi papá y me dice, no, Pipe, no te preocupes, fresco. Mañana vamos a ver un abogado y miramos qué hacemos. Y ha pasado, no fue el caso del tipo de arquitectura que hacía trampa en la facultad porque el papá era arquitecto y ahora terminó violando a una niña, o sea, y eso es algo que ya se venía y es por lo cual la gente con autoridad no la ejerce adecuadamente y piensa que es normal que las cosas sigan pasando y eso no es agradable para Dios. Y otra cosa que les quería decir es, otra característica de los hijos de Elí por los cuales apartaba la presencia de Dios era la familiaridad con la presencia de Dios. Por el hecho de que usted venga a la iglesia los domingos, por el hecho de que usted, no sé, esté en alabanza, esté en servicio en los sugieres o arriba, eso no significa que usted no tenga que cumplir ciertas normas y ciertas reglas cuando está sirviendo a Dios. Dios es tan estricto en sus cosas que Él nos dejó la Biblia. Y yo decía, Dios, por favor, permíteme hablar de tal forma de que la Biblia sea la que habla y no sea yo el que estoy hablando. Por lo que les decía, no quiero entrar como en discusiones porque yo no estudié esto, yo solamente quiero enseñar lo que yo aprendí y Dios me mostraba. Y decía, la familiaridad con la presencia de Dios nos puede apartar en realidad de la presencia de Él, porque la vemos tan familiar, tan común, Dios está con nosotros, que no importa, yo llevo el arca, pero en realidad no está, y voy y hago mis cosas, y en realidad no está Él conmigo. Y eso es lo que traía hoy a colación. Cuando Dios ya no está, hay cosas por las cuales no está, pero Dios siempre quiere estar con uno, pero el pecado no nos deja y no lo deja porque Él es un imán que es totalmente opuesto al pecado y la santidad de Él no va a ir con nuestro pecado, y eso es algo que Dios me decía, por favor háblaselo a ellos. Así que allí donde está cada uno, si quieres, cerremos nuestros ojos y vamos a decirle, Dios, solamente de nuestro corazón, mira, Señor, allí donde está cada uno, cierra sus ojos y hable con Él. Dios, hoy te damos gracias, Dios. Gracias por lo que hablaste a nuestro corazón. Gracias por lo que nos dijiste el día de hoy. Y hoy te pedimos perdón, Dios, por ser tan familiares contigo y creernos semejantes a ti, Dios. Hoy te damos gracias por todo lo que haces, Señor, y te pido que no seamos como los hijos de Elí, Dios. Ayúdanos a no ser familiares con tu presencia, ayúdanos a no ser irrespetuosos ante ti, Dios. Perdónanos si hemos tomado ofrendas, si hemos tomado cosas que no nos corresponden y solo a ti te pertenecen, Dios. Perdónanos por despreciar a otras personas, Dios. Te pido, Dios, que así como hubo movimiento en Azusa Street hace 200 años, Dios, yo te pido que ese mismo movimiento caiga aquí en la iglesia, pero que sea por tu presencia, Dios. En realidad lo hacemos para ti, Dios. Esto es para ti, Señor. Solamente queremos agradarte a ti y perdónanos, Señor. Tu presencia es la que necesitamos en nuestra vida, tu compañía, Dios, tu favor. Y yo te pido que hoy vuelva tu favor a nuestra vida, que vuelva tu gracia y vuelva tu amor a nuestra vida, Dios. Que si te hemos perdido, perdónanos. Hoy queremos terminar con nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, Dios, y volver a ti, Señor Jesús. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Comunidad Cristiana Torrefuerte. Pastores César y Adriana Pinto. Comunidad Cristiana Torrefuerte. Calle 45C bis, número 2424.
Teléfono de contacto 300-880-0499. Comunidad Cristiana Torre Fuerte. A él correrá el justo y levantado será.